el inicio de este proceso para elegir rector en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy le damos también la portada a nuestra edición impresa de la revista Contralínea, que además, recuerden ustedes, pueden descargarla de manera gratuita ahí en www.contralinea.com.mx. Y decíamos, pues nos parece muy importante porque la Universidad Nacional Autónoma de México pues no solamente es de las más importantes del país, sino prácticamente de toda el habla hispana. Hay que recordar que la Universidad Nacional Autónoma de México es una institución de carácter público que pues ha dado mucho a la sociedad mexicana. ¿Cuántas personas se han podido preparar en esta institución de carácter gratuito? ¿Cuántas personas en todos los ámbitos, tanto de la ciencia, como de la política, y no me refiero meramente a la política profesional, sino cuántas personas precisamente luego de su paso por la universidad han generado o han participado en movimientos sociales, en partidos políticos, en la lucha por la propia democracia en este país, en contra del autoritarismo, en contra del oscurantismo. Me parece que se trata de una universidad pues de las más importantes del mundo en esta materia, porque hay que recordar que es una universidad con una comunidad de más de 330,000 personas entre estudiantes, académicos y trabajadores, y que pues es gobernada de manera que no corresponde a la propia vida cotidiana de la universidad. Una vida cotidiana marcada por la discusión, por el pensamiento libre, por la libertad de expresión, y que eso pues no se, por la libertad de cátedra, y que pues eso no necesariamente se refleja en su manera de gobernar. Se trata de órganos de gobierno pues ocupados por cúpulas académicas, cúpulas que se han enquistado en la propia universidad y que pues en los últimos al menos 50 años se han caracterizado por sus posiciones neoliberales, que no han soltado el poder a ninguna otras expresiones, porque así está organizada la manera en que se gobierna la UNAM. No, incluso podríamos decir de un mecanismo decimonónico, sino un mecanismo prácticamente de la Edad Media, con organismos que están copados por grupos que solamente entre ellos se van nombrando, se van renovando generacionalmente, pero provienen de los mismos grupos, y que por eso mantienen el control de la universidad. Y señalar precisamente que mucho de lo que ahora se dice que hay que defender la autonomía universitaria, pues sí hay que defender la autonomía universitaria, pero la verdadera autonomía universitaria, esa que sigue viviendo en la libertad de cátedra, que sigue viviendo en las posibilidades amplias de manifestación, de expresión en la propia universidad. Pero cuánto de mito, cuánto de manipulación tiene cuando se habla de la universidad en su forma de autogobernarse como autónoma. Hay que señalar que pues en realidad los gobiernos en turno, las presidencias de la República durante todo este tiempo no han estado ajenas del nombramiento del rector en la UNAM. Y pues nada más habría que ver esta suerte de connivencia para implantar o tratar de implantar el neoliberalismo en la UNAM, pues desde el sexenio prácticamente de Carlos Salinas de Gortari, estos grupos en la UNAM que abrazaron también el propio neoliberalismo y por lo tanto generaron una gran conflictividad en la propia universidad al chocar de frente con la comunidad universitaria, al tratar de imponer cuotas. Hay que señalar que sí avanzaron mucho. No implantaron las cuotas, pero lograron la implantación de concesiones privadas al interior de la universidad. Lograron también, por ejemplo, el cambio de los planes y programas de estudio en la propia universidad, ad hoc con las necesidades del modelo neoliberal. Entonces, sí, se trata de una disputa, decíamos, por la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que de manera muy desafortunada están casi ausentes, en desventaja, pues las grandes capas de la población universitaria. Esto se va a decidir, como siempre, entre los pequeños grupos que, hay que recordarlo, están representados en una junta de gobierno de la que solamente pueden ser parte 15, entre comillas, personas notables. 15 notables son los que imponen rector a una comunidad, decíamos, de más de 330,000. Así es como está
gobernándose la propia Universidad Nacional Autónoma de México, y también tendríamos que decirlo, a pesar de los esfuerzos de tantas movilizaciones, sobre todo estudiantiles, que han demandado un nuevo congreso universitario para transformar la universidad. No hoy. Hay que recordar estas amplias movilizaciones, la última, podríamos decir, muy amplia, grande, la mayor probablemente después de la de 1968, fue la de 1999-2000, donde de nueva cuenta las autoridades se comprometieron a realizar un congreso universitario para reformar el gobierno de la universidad, y solamente dejaron que el tiempo pasara, que las cosas, que las aguas se calmaran, y de manera muy cómoda siguieron con el mismo método. Hoy lo siguen, y por lo tanto decíamos, todo parece indicar que no habrá oportunidad de que haya una renovación en la propia universidad. Me parece que tendremos todavía neoliberalismo para rato ahí al interior de la universidad, a menos de que hubiera una movilización importante que obligara a cambiar la propia correlación de fuerzas ahí en la universidad. ¿Y por qué lo decimos? Asómese usted a este texto que estamos publicando en www.contralinea.com.mx como principal, que estamos titulando UNAM, el regreso de los científicos a la rectoría. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues hay que señalar que expulsados de la torre de rectoría, luego de la huelga estudiantil de 1999-2000, el grupo de los científicos encuentra una coyuntura para su regreso. Primero, el hartazgo de más de 20 años de dominio de los médicos, vinculados todo este tiempo al PRI y al PAN. También, en esta coyuntura, la hegemonía que han alcanzado los médicos en la Junta de Gobierno, y también porque hoy presentan algunos perfiles menos fanáticos del neoliberalismo, que incluso podrían generar un diálogo con la 4T. Tal vez eso es lo que podría en algunos perfiles, no todos los perfiles de los médicos, pero decíamos todos, perdón, de los científicos, que todo indica que, bueno, pues hoy tienen mayoría, y veremos si es que desplazan a los médicos, de los que podríamos decir, pues sí, hay diferencias entre ellas, entre estos dos grupos, sobre todo a veces de estilo, pero no realmente desde el punto de vista ideológico. Decíamos en este texto, los grupos hegemónicos Medicina y Ciencias se vienen alternando el poder al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 50 años, solo con un periodo de 4 años que lo prestaron, este poder, a otro grupo también muy poderoso, el de los abogados. También muy importante este grupo que ha sido apartado de la rectoría, pero no de las cuotas de poder al interior de la universidad. Con la publicación este lunes de la convocatoria para la elección del próximo rector de la UNAM, los grupos que dominan los cargos en los órganos de gobierno universitarios inician las consultas, como ya les decíamos, pues entre ellos, para decidir el nombre del ocupante del máximo cargo en la universidad. Estaremos escuchando en los medios de comunicación que la Junta de Gobierno va a palpar el sentir de la comunidad universitaria para que ellos, con esta supuesta, podríamos decir, que conocimiento que tengan al palpar los sentimientos de la comunidad universitaria, elijan al rector. Pues todo el mundo sabe que no son escuchados alumnos, no son escuchados trabajadores y el grueso de los académicos, sino los grupos de poder que controlan estos órganos de la universidad, órganos de gobierno de la universidad, pues entre ellos decidirán quiénes consideran que deba de administrar el rumbo de la universidad en los próximos 4 años. Me parece que considerarán varios asuntos, la propia relación con el gobierno federal, actualmente rota prácticamente, la propia relación con los grupos de poder a los que ellos mismos pertenecen y que están fuera de la universidad, grupos empresariales, grupos también de los partidos políticos. Estarán todo esto ellos evaluando, no tanto que estarán palpando, como les gusta decir, el sentir de la comunidad universitaria. Y pues sí, señalar que son 4 grupos los que destacan en el control de los órganos de gobierno: los médicos, los científicos, los abogados y los ingenieros. En efecto, el mote de estos grupos proviene de las áreas académico-administrativas que controlan. Es decir, pues sí, son áreas que controlan, no es de que sea el grueso de los científicos, la totalidad de los abogados, todos los médicos, no, son en realidad las élites que controlan
como feudos estas áreas en la universidad y son precisamente los que se pondrán de acuerdo para decidir al próximo rector. En la Junta de Gobierno, el grupo de 15 personas que elige al rector, los médicos hoy han perdido el dominio. Ahora lo tienen los científicos con 5 de 15 espacios. Por el grupo de los médicos, en el poder de manera ininterrumpida, desde el año 2000, se podría destacar el perfil de quien fuera funcionario en gobiernos federales panistas, el doctor Gerardo Fajardo Dolci, actualmente director de la Facultad de Medicina. Con Vicente Fox, Fajardo Dolci se desempeñó como director de enseñanza del Hospital General Dr. Manuel G. González y director general de la institución. También fue el titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Con Felipe Calderón ocupó la Subsecretaría de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud y fue titular de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social durante también el calderonismo. Así que bueno, pues ya sabemos que este candidato o perfil que destaca entre los médicos, pues ya sabemos precisamente cuáles son el tipo de intereses, el tipo de, podríamos decir, de perfil que tiene precisamente y que está ahí como una de las candidaturas para, de parte de los médicos, ocupar la rectoría. Más pluralidad hoy ofrece el grupo de los científicos, si bien cuenta con perfiles como el del actual coordinador de la investigación científica, el astrónomo Henry Lee Alardín, el de la secretaria de Desarrollo Institucional, Patricia Dolores Dávila Aranda, y el de la directora de la Facultad de Ciencias, Catalina Sternforgach, que representan la continuidad. También se encuentra la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien fuera funcionaria del gobierno que en la Ciudad de México encabezó Claudia Sheinbaum Pardo. El punto a favor de Rosaura Ruiz es que sin romper de tajo con los grupos hegemónicos de la UNAM, podría restablecer las relaciones con el gobierno federal. Pues ahí vemos al grupo de los científicos, decíamos amplio, y que pues sí están, además, este grupo de los científicos, hay que recordar, pues muy enojados con la actual administración porque se les quitó algunas de las parcelas que tenían en el CONACYT, por ejemplo, o en la CONABIO, quedaron muy dolidos y incluso algunos pues están realmente muy molestos porque también hay que recordar que se les fincaron denuncias por probables malos manejos ahí mismo en el propio CONACYT, y pues es algo que no le perdonan a la actual administración. Pues veremos si es que de este grupo de los científicos sale alguien para la rectoría. Por parte del grupo de los abogados, destaca el perfil de quien hoy encabeza la oficina del abogado general de la UNAM, el maestro Hugo Alejandro Concha Cantú, y el del director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante. Por parte de los ingenieros, destaca Luis Agustín Álvarez y Casa, Longoria, actual secretario administrativo de la universidad, es hermano del senador Emilio Álvarez y Casa. La ventaja de Luis Agustín Álvarez y Casa consiste en representar fielmente a los grupos que controlan la universidad, pero no provenir de las áreas académicas que se han hecho del control de la rectoría en medio siglo. Otros perfiles similares que resultan funcionales a los grupos hegemónicos, aunque no provengan de ellos, son los del actual secretario general de la universidad, Leonardo Lomelí Vanegas, la coordinadora de Humanidades, Guadalupe Valencia García, y la coordinadora de Difusión Cultural, Rosa Beltrán Álvarez. Se trata de académicos que provienen de las ciencias sociales y las humanidades, áreas que en su tiempo estuvieron representadas por universitarios críticos, defensores de la autonomía e impulsores de la educación pública. Por ello, esos grupos fueron relegados de ocupar la rectoría. Los perfiles señalados, sin embargo, no rompen con los grupos hegemónicos. Y sí está bien también señalar que un académico que proviene de las ciencias sociales y las humanidades, que sí representaría una ruptura con los actuales grupos que controla la UNAM y que ha manifestado su deseo de participar en el proceso, es Imanol Ordorica Sacristán, doctor en Ciencias Sociales y Educación. Fue activista estudiantil y como estudioso se ha especializado en la educación superior. Aunque se le reconocen competencias para encabezar la universidad, no tiene el apoyo de los grupos que controlan los órganos de gobierno. Pues hay que recordar que el propio Ordorica en su momento como activista pues demandó precisamente la realización de un congreso universitario para reformar la manera en que se gobierna la universidad. Y bueno, pues señalando algunos de estos perfiles, vamos ahora a ver quiénes son estos grupos. ¿De qué hablamos cuando decimos grupo medicina, grupo ciencias, ingeniería,
o Derecho o el de los abogados. De 1968 a la fecha, la UNAM ha visto 10 rectores, más un interino que se sostuvo en el cargo apenas unas semanas. De todos ellos, 5 provienen del grupo de los médicos. El actual Enrique Graue Wichers, también José Narro Robles, Juan Ramón de la Fuente, Octavio Rivero Serrano y Guillermo Soberón. En los últimos 55 años, el grupo de los médicos suma 40 al frente de la rectoría y los últimos 24 de manera ininterrumpida, es decir, desde la huelga estudiantil de 1999. El grupo de los científicos, por su parte, suma 2 rectores desde 1968, Francisco Barnés y José Sarucán. Entre los 2 personajes, este grupo acumuló 10 años al frente de la rectoría, apostó todo su futuro en la UNAM a la instauración del neoliberalismo hasta sus últimas consecuencias. El grupo de los científicos estuvo dominado por fanáticos del neoliberalismo que intentaron imponer a rajatabla ese modelo en la universidad. Al fracasar fueron apartados de la rectoría, pero encontraron acomodo en gobiernos del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Son los casos de José Sarucán Kermés y Francisco Barnés de Castro. En el caso de Sarucán, hasta hace unos meses se resistía a abandonar la Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad, la CONABIO, de la cual se consideraba inamovible, pues prácticamente su feudo. De este proyecto de los científicos se avanzó en los cambios a los planes y programas de estudio, logró la expulsión formal del materialismo dialéctico e histórico como columna vertebral de los currículos de facultades como las de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía, Economía, Trabajo Social, e incluso casi estuvo a punto de suprimir el estudio de la economía política de la licenciatura en la Facultad de Economía. Este grupo también logró la imposición de concesiones de gimnasios y otros espacios deportivos y culturales y estuvo a punto de dar un golpe al principio de gratuidad con la intentona del cobro a estudiantes. Solo la huelga estudiantil de 1999-2000, el mayor movimiento universitario desde 1968, pudo detener el pago de cuotas y sacar de la rectoría a este grupo. El turno seguiría para los médicos. No es que fueran realmente distintos desde el punto de vista ideológico, pero tenían otras maneras de ir haciendo avanzar al propio neoliberalismo en la UNAM. Como decíamos, el turno seguiría para los médicos con estrategias menos confrontativas, pero un programa igualmente neoliberal. Este grupo ocupa actualmente la rectoría, pero ha perdido consistencia, pues presentó una fractura y hoy cuenta con 2 liderazgos visibles. El primero es el de José Narro Robles, militante del Partido Revolucionario Institucional, que hay que recordarlo, buscó la dirigencia nacional de ese partido luego de concluir su periodo como rector en 2016. Se le considera el líder moral, al cual, decíamos, se adscribe el actual rector Enrique Graue. La otra facción de este mismo grupo está encabezada por Juan Ramón de la Fuente. Como se recordará, este doctor en psiquiatría admitió la entrada de la Policía Federal Preventiva en febrero de 2000 a las instalaciones universitarias para acabar con la huelga. Entonces hay que recordar, este cuerpo policíaco se acababa de integrar con elementos del Ejército Mexicano y la Armada de México. Durante su periodo como rector, Juan Ramón de la Fuente se vio obligado a cancelar el proyecto de cobro de cuotas y suspender la entrega de concesiones a empresas privadas al interior del campus. Sin embargo, no canceló las que ya habían sido asignadas. Fue secretario de Salud durante uno de los gobiernos más neoliberales que tuvo México, el de Ernesto Zedillo. Declarativamente transitó a posiciones progresistas y se incorporó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que es el representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Ya ha anunciado su salida, saldrá pronto, y también hay que recordar que incluso votó a favor de sancionar a Rusia como culpable de la guerra en Ucrania, en sentido contrario a lo que había dispuesto el titular del Poder Ejecutivo. Incluso el presidente de la República prácticamente en una conferencia de prensa matutina reprochó la posición que había tenido la representación de México en clara falta de acatamiento a sus propias indicaciones. Y otro grupo muy importante es el de los abogados. Hay que recordar que de este grupo Jorge Carpizo ocupó la rectoría 4 años, de 1985 a 1989. Acorde con el salinismo y el embate neoliberal, intentó por primera vez desterrar la educación crítica, transformar el modelo del Colegio de Ciencias y Humanidades e imponer cobros. De hecho, también por eso fue un rector que no repitió
ahí en la rectoría porque una huelga estudiantil le detuvo en sus intenciones, pero fue rescatado en la Administración Pública Federal. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procurador general de la República y también secretario de Gobernación. Ya con Ernesto Zedillo sería embajador de México en Francia. A pesar del poder que llegó a acumular este grupo, no se le volvió a entregar la rectoría. Hay que recordar que siempre tuvo candidatos muy importantes, pero en esta alianza de los médicos con los científicos le cerraron el paso a los abogados. Pero hay que recordar a personajes que siempre fueron en su momento candidatos del grupo Medicina, y se trata, por supuesto, también de integrantes importantes de la Administración Pública Federal en México. Son personajes como Diego Valadez, Jorge Madrazo Cuellar, José Luis Soberanes y Luis Raúl González Pérez. Al interior de la UNAM, en guerra con los médicos y los científicos, los espacios de los abogados comenzaron a ser competidos por personajes egresados de universidades privadas. Fue un fenómeno también muy importante. Son los casos de Mónica González Contró, actual titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y Pedro Salazar Ugarte, anterior director del mismo organismo. Una suerte de guerra interna para debilitar a los abogados, pues los médicos y los científicos en el poder en la UNAM empezaron a darles espacios ahí en la universidad a abogados que provenían incluso de otras instituciones como el propio ITAM. Y bueno, en esta revisión de los rectores que han ocupado precisamente el máximo cargo allá en la UNAM, otros dos, con solo 2 años de administración dentro de estos últimos 55, es decir, de 1968 a la fecha, son los casos del sociólogo Pablo González Casanova y el ingeniero Javier Barros Sierra, ambos con posiciones realmente independientes del poder presidencial y claros en su defensa de la autonomía universitaria y la educación pública, gratuita y crítica. Por ello, Barros Sierra solo se mantuvo un periodo al frente de la UNAM, de 1966 a 1970, y Pablo González Casanova ni siquiera pudo concluir su mandato, pues tuvo que dejar la rectoría en 1972, cuando su periodo debería concluir en 1974. Hay que recordar que incluso Pablo González Casanova pues fue impulsor, creador de los colegios de ciencias y humanidades, uno de los rectores que se extrañó más en la propia universidad, porque pues se trataba, sí, de una administración en la UNAM que defendía la educación pública laica, gratuita, crítica y también la autonomía universitaria. Y ya con respecto de cómo se vislumbra este proceso para elegir al al rector en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues vemos que hoy la Junta de Gobierno de la UNAM, integrada por 15 notables, es el único órgano facultado para intervenir en la elección del rector. El resultado de los votos de estas personas es inapelable frente a una comunidad de alrededor de 330,000 integrantes. Hoy la Junta de Gobierno está dominada por los científicos. Suman 5 espacios, una tercera parte de los votos. ¿Quiénes son? Se trata de Alberto Ken Oyama Nakagawa, Ana Rosa Barahona Echeverría, María de la Luz Jimena de Teresa de Oteiza, Rafael Irazade y Rocío Jauregui Renaud. En la nueva correlación de fuerzas al interior de la Junta de Gobierno, el grupo de los médicos solo tiene 2 integrantes, Marcia Iriart Urdanibia y Patricia Elena Clark Peralta. Igual número suman los ingenieros, Elena Centeno García y Luis Armando Díaz Infante Chapa. Por su parte, también está el grupo de los contadores, como llaman a quienes provienen de las ciencias administrativas. Suman también ellos 2 representantes en la Junta de Gobierno, Juan Alberto Adam Ciade y Enrique Cabrero Mendoza. Este grupo generalmente vota con los médicos. De los sociólogos, en realidad de las ciencias sociales, en la Junta de Gobierno hay 2 representantes, Gina Zabludowski Cooper y Jorge Cadena Roa. Por su parte, el grupo de los abogados cuenta con un escaño en la Junta de Gobierno, recientemente asumido por la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Luna Ramos. Por parte de las humanidades se encuentra Vicente Quirarte Castañeda. Pues es así como vemos hoy esta correlación de fuerzas al interior de la Junta de Gobierno. Por supuesto que entre ellos se consultan, entre ellos negocian. Ellos deciden, pues de acuerdo con las propias posiciones de grupo, pero también en un momento importante en la universidad, pues están cerrando filas
para que pues no haya transformación en la propia universidad, para que estos mismos grupos tengan la posibilidad de seguirse pasando el propio poder ahí en la universidad. Grupos que decíamos, en términos generales, pues se trata de composiciones totalmente neoliberales que si no lograron implantar en su totalidad el neoliberalismo en la UNAM, pues fue por una resistencia muy importante de académicos, estudiantes y trabajadores, la mayoría de ellos con posiciones mucho más críticas y que pues impidieron una implantación a ultranza del neoliberalismo en la UNAM, aunque sí, pues hay que señalarlo, se avanzó mucho, se avanzó tan solo, habría que señalarlo en los propios planes de estudio, se avanzó también en las concesiones al interior pues sí, de algunos servicios, espacios como los gimnasios, como los centros culturales al interior de la UNAM, prácticamente concesionados a pues algunas empresas que pues no precisamente tienen una orientación como se pensaría en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, una vocación de servicio para estudiantes, pues sí, de todas las clases sociales, y pues recordar que incluso la propia composición universitaria empezó a cambiar, empezaron a ingresar a la propia universidad estudiantes de manera mayoritaria, con clases más favorecidas. Hay que señalar que pues, la universidad, que bueno que así sea, está abierta a todos los sectores, está abierta a todas las clases sociales, pero que poco a poco han sido menos los estudiantes de escasos recursos que tienen la oportunidad de estudiar en la UNAM. Y señalar también pues otro asunto, que acordes con este neoliberalismo que considera a la educación un privilegio y no un derecho, hay que recordar que solamente alrededor del 10% de los estudiantes que solicitan su ingreso a la UNAM son los que se quedan precisamente para estudiar en la UNAM. Solamente el 10% de estudiantes son los que tienen esta oportunidad, son rechazados el 90%. Y pues muchas veces quienes ingresan a la universidad, como decíamos, pues son ahora de clases más favorecidas en el sentido de que pueden pagar cursos para prepararse para este examen con empresas que incluso en su momento son empresas que tienen acceso a los exámenes de otros años y que les generan ciertas ventajas a estos estudiantes y no necesariamente pues entonces entran aquellos que hayan obtenido las mejores calificaciones en su desempeño como bachilleres, en su desempeño de bachillerato. Pues muchas aristas las que hay que observar sobre prácticamente el avance del neoliberalismo en la UNAM y también sobre la propia renovación de la rectoría ya en este proceso que ha iniciado pues prácticamente el día de hoy con la publicación de la convocatoria por parte de la Junta de Gobierno.